persona no es libre, es una persona que siente que no se merece lo que Dios tiene para su vida, ¿sí? Cuando una persona no camina en libertad, muchas de las veces se la pasa cuestionándose a sí mismo, diciendo, pero es que me he portado así, he sido malo, Dios no me va a contestar. Y muchas personas creyentes se restringen de estar cerca de Dios porque se sienten personas muy malas, ¿sí? Y hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Dios nos destina un principio muy importante, paternidad. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, 5. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Una de las primeras facetas de la vida cristiana tiene que ver con saber tener una intimidad continua con Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es esa intimidad que tú y yo tenemos que aprender a tener con Dios? Debemos aprender a orar con Dios y platicar con Dios en todo momento, a toda hora. Y no significa que no debo de asistir a la iglesia a orar. Claro que sí debo de asistir a la iglesia a orar, porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Hay varias facetas de la oración. Una faceta importante en nuestras vidas se llama comunión con Dios a través de la continua conversación con Él. ¿Okay? Cuando nosotros aprendemos a platicar con Dios de nuestras necesidades, de nuestro sentir, de nuestro dolor, no siempre vas a acercarte a Dios con alegría y con motivos positivos. A veces vas a venir delante de Dios a platicarle tus quejas, lo que te está pasando. Claro que no siempre, porque no vamos a aventar un mar de lágrimas siempre delante del Señor, una serie de quejas. A veces tenemos que aprender a platicar con Él y a conversar como si fuera la persona más cercana a nuestra vida. Pero sabes, muchas de las veces, como no hemos entendido la palabra libertad, muchas de las veces pensamos que Dios es un ancianito de barba larga con un bastón que te va a regañar porque no te estás comportando bien. Y a veces tenemos un concepto tan dogmático y religioso de Dios. Dios es un viejito enojón que nomás está esperando a que yo me porte mal para darme un embarazo. Y eso es una idea equivocada de Dios. ¿Okay? Cuando no hemos comprendido nuestra libertad, no sabemos tener comunión con Él a solas. ¿Okay? No sabemos platicar con Él. Pensamos que si platicamos con Él algo, Él no nos lo va a responder. Por eso la Biblia nos canaliza la oración a un lugar secreto. Cuando vas en el carro, a solas. Cuando estás, tal vez, cocinando, cuando estás barriendo la casa, cuando vas de un lugar a otro para visitar a alguien. Ese momento aprovéchalo para platicar con Él. Muchas de las veces le damos lugar a una serie de cosas y pensamientos en nuestra vida y se nos olvida lo importante que es Dios en nuestra vida o en ese proyecto que estamos a punto de tomar. Cuando yo tomo un tiempo para platicar con Dios, 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora, por cierto que te voy a decir que la hora es la hora mínima para estar en su presencia. Jesús en su palabra dice que cuando bajó al Getsemaní se puso a orar, le llegó ante sus discípulos, se encontró durmiendo y les dijo, no pueden velar conmigo tan solo 1 hora. O sea, en la Biblia
El tiempo mínimo para estar en su presencia sin hacer nada, sin estar pensando en nada, es 1 hora diaria. Una hora diaria, mínima. Y ya después, durante el día, platico con él. Oye, Señor, ¿te gusta lo que voy a hacer? ¿Te gusta cómo me voy a vestir? Señor, ¿te gusta? A los jóvenes, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo si salgo con esa persona o no? ¿Estás de acuerdo si salgo con esta muchacha, con este muchacho? Señor, ¿te gusta cómo estoy vestido? Esas son oraciones claves. Pero muchas de las veces restringimos nuestra libertad de orar porque no nos gusta que nos digan que no, ¿verdad? Y obviamente va a haber momentos en que Dios te va a decir, no me gusta que hagas eso. No me gusta que estés planeando cuando a mí no me has consultado. Y orar en secreto nos lleva a no cometer tantos errores en la vida. Versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Digo, Señor, si ya sabes lo que te voy a pedir, ¿por qué me llamas a orar? ¿Sí? Porque una de las cosas que Dios quiere es que aprendamos a tener comunión con Él. Dios quiere escuchar nuestra voz todos los días, a temprana hora, en la mañana, antes de que hagas cualquier cosa. Ten un tiempo en su presencia, 5 o 10 minutos, antes que empieces tus labores. Métete a un lugar donde nadie te interrumpa. Yo digo por ahí que el baño es el lugar más silencioso. Porque nadie te interrumpe ahí, me explico. Nadie te interrumpe en ese lugar. Pero te voy a decir una cosa. ¿Por qué el Señor ordena que seamos sabios en la manera de pedir? Porque muchas de las veces pedimos para nuestros propios deleites. Pedimos para satisfacernos a nosotros mismos. Lo que Dios está diciendo aquí es, antes de que tú pidas algo, verifica si es lo que yo quiero para ti. Y ahí entra de todo a todo. ¿Ok? Primeramente entra lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere para ti es algo que no te va a hacer daño el día de mañana. Lo que Dios quiere para ti tiene que ser basado, en su perfecta voluntad. Perfecta voluntad. Cuando una persona no sabe caminar en libertad, pide para una libertad incorrecta, que es la libertad carnal, para proporcionar, ¿sí?, satisfacción a sus deseos carnales. Wow. Cuando tu deseo está enfocado en satisfacer tus necesidades carnales, ya no tiene que ver con la voluntad de Dios. Amén. Señor, dame un negocio para que pueda yo ser una persona muy rica y pueda tener yo mucho. Entonces el Señor dice, pero ¿para qué quieres tantas riquezas? ¿Para qué quieres esto? Pues es que para satisfacerme a mí. Sí, pero eso no es lo que yo quiero para ti. Yo quiero que tú me sirvas el resto de tu vida. Sí te voy a bendecir, porque Dios no tiene ningún problema con bendecirte, porque la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que Abraham era rico, Isaac era rico, Jacob eran ricos, José era rico. Pero hay una gran diferencia. Pasaron por un proceso donde fueron quebrantados. ¿Sí? Abraham duró 30 años en el proceso. Moisés duró 40 años en un proceso. Que después de 40 años, Dios lo progresó a su manera, no a su manera. ¿Se fijan la diferencia? Cuando yo pido algo para deleitarme yo, sin preguntarle a Dios, básicamente estoy tratando de manipular su mano.
Y tú puedes terminar manipulando la mano del Señor. Señor, dame porque necesito que me ayudes. Ayúdame con este problema, que me pague esta persona. ¿Sí? Oye, pero si Dios no estaba en la bronca, ¿por qué lo incluiste dentro de la bronca? Porque Él es Dios y me tiene que ayudar. Claro que te va a ayudar, pero no de una manera de manipulación. Una vez llegó un joven delante de Jesús y le dijo: Señor, haz que mi hermano parta sus bienes conmigo porque acaba de recibir una herencia. Y Jesús agarra y le dice: oh hombre, ¿quién me ha puesto a mí como partidor y juez? Los bienes que posee el hombre no dependen de sus riquezas. Qué increíble, ¿verdad? Muchas de las veces creemos que Dios es un juez en nuestra vida económica. Hey, tú te metiste en la bronca, casi te está diciendo, te metiste en ese problema, sal de él. Qué fácil sería que Dios nos sacara los problemas cada vez que metemos la pata. No vamos a aprender nada de eso. ¿Me estoy explicando? A Dios le interesa mejor, ¿okay? Le interesa mejor que aprendas algo de ese error que cometiste para que no lo vuelvas a cometer. Y ahí existe la palabra elección. Digan conmigo la palabra elección. Elección. Cuando no hay libertad en la comunión con Dios, existen ciertas libertades carnales que siempre queremos estar satisfaciendo en nuestras vidas. Señor, ayúdame con esto y ya verás que cuando me ayudes, voy a hacer lo que tú quieres. ¿Se les hace correcta esa oración? No está correcta, porque estás básicamente poniendo tus asuntos sobre de Dios. Y casi lo estás acondicionando a Él. Si me ayudas, ya verás cómo todo se va a componer. Y el Señor, ¿cómo? No te entiendo. Si me ayudas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos con Él. Dice la Biblia que Él ya sabe las necesidades que nosotros tenemos antes de que se las pidamos. Él ya sabe lo que estás pasando. Pero ¿por qué no me estás respondiendo? Porque quiero que aprendas algo de eso que estás pasando. Pero hay veces que no queremos aprender. Ya, ayúdame ya. Y como no me quieres ayudar, si no me ayudas, me voy a alejar de ti, ¿eh? ¿Sí o no? No se lo decimos, pero lo hacemos. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender a ser sabios en la manera en que le estamos pidiendo a Dios. Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que lo haga de esta manera, Señor? Mira, tal vez hay veces que no te va a contestar, ¿sí? Hay veces que no te va a contestar. Tú y yo sabemos que Dios contesta. ¿Cuántos saben eso? Dios contesta a través de un sueño, a través de una palabra profética, a través de algo. Él contesta. Pero hay que ser, ahora sí que lógicos. Cuando vemos que eso que estamos a punto de hacer, hay mucha oposición y muchas cosas en contra. ¿Qué me está diciendo Dios con eso? No lo hagas. ¿Sí o no? Hay veces que no necesitamos que venga un profeta y nos lo diga, no necesitamos un sueño. Hay veces que solamente con ver lo que está enfrente de mí, lo que se está oponiendo para que eso suceda, con eso ya Dios me está diciendo no, no y no. Simplemente doy la vuelta, Señor, ¿ok? Desde ese momento, Señor, dejo de orar por eso y empiezo a orar por tu voluntad. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué situación estás pasando hoy? Que hoy tienes que dirigir una oración sabia al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? Señor, estoy a punto de tomar una decisión, pero no estoy seguro. ¿Cuántos se han sentido así? No estoy seguro que lo que voy a hacer es de ti. Cuando te sientes inseguro, no lo hagas. No lo hagas. Simplemente no lo hagas. Vamos a ver.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es libertad. Cuando tú conoces el Padre Nuestro, tú vas a ver una cosa muy interesante. Tú conoces que tienes un Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La primera esencia de tu libertad es que ya no juegas con Dios. La primera esencia de que tu oración es tan libre como tu misma persona. Vamos a ponerlo así, ¿sí? Es que cuando tú le oras al Señor, le dices: Señor, yo ya no puedo presentarme delante de ti con estas actitudes tan incorrectas. Ya no puedo estar jugando a que hoy soy cristiano y mañana no, porque todo tú lo estás viendo, Señor. Así es que el Padre Nuestro es una fórmula para conocer la vida correcta que yo debo de vivir como hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy estoy aquí delante de ti, Señor, para decirte que mi vida es un ejemplo a seguir. Es lo que le está diciendo a Dios. Soy el mejor padre porque tengo el mejor padre. Soy el mejor esposo porque tengo el mejor esposo. Que la Biblia en Isaías dice que Él es esposo a aquellos que se sienten solos, y no solo hablando de la mujer, está hablando en plural. Está hablando a la iglesia. ¿Ok? Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Digan conmigo: vivir en libertad, es dejar que Dios nos gobierne. Porque si tú te das cuenta, cuando tú estás haciendo las cosas a tu manera, muchas de las veces hay cierta carencia de satisfacción. Las cosas no te llenan. No te llenas nomás por tener algo. Te llenas cuando sabes que estás dibujando una sonrisa en el rostro de Dios. ¿Y cómo vas a dibujar esa sonrisa? Cuando tú te presentas de Él y le dices: Señor, ya no quiero volver a hacer lo que yo quiero. Quiero que tú me dirijas. Me dirijas hasta en las cosas más sencillas. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo diriges el negocio que tienes? Cada una de esas cosas son su perfecta voluntad. Aprende a orar a solas con toda libertad. Cuando una persona no conoce la libertad, es una persona que hace oraciones equivocadas. Cuando una persona no conoce libertad en Cristo, es una persona que transforma su libertad en libertinaje. ¡Wow! ¿Saben lo que es el libertinaje? ¿Qué es el libertinaje? Aquellas personas que sí vienen a la iglesia, pero salen de la puerta y hacen de su vida lo que a ellos más les place, y nunca basan su vida en lo que Dios dice. Eso se llama libertinaje. Libertinaje. Wow. Son dos cosas opuestas. Libertad y libertinaje son dos cosas opuestas. Digan conmigo: opuestas. Y luego dice el versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo. Una vez que tú diriges una oración de santidad y de voluntad, entonces ahora sí le dice: Señor, dame lo que necesito, dame el pan que yo necesito para vivir. Pero si tú ves las escrituras, el pan representa el maná, la palabra. Dame la palabra para crecer, Señor.
para que yo no me desvíe de ti. Pero ¿qué a veces malinterpretamos con el pan? Dame, ayúdame, bendíceme, socórreme, levántame. Con razón la Biblia dice que somos rebaño de su prado. Siempre le estamos pidiendo, dame. Pero el pan no representa que solamente te vas a presentar delante de Dios a pedirle que te dé. Le vas a pedir, Dios, ayúdame a entender tu palabra para que yo esté bien alimentado con tu sabiduría y no cometa yo malos errores. Qué cosa tan diferente, ¿verdad? Por eso Satanás se presenta delante de Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Pero Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que Jesús le da más importancia a la palabra que al pan. ¿Por qué? Porque si tienes palabra y tienes sabiduría, va a haber pan. ¿Estoy explicando? Si tienes conocimiento de la palabra, va a haber pan, va a haber bendición, va a haber satisfacción, va a haber crecimiento, va a haber desarrollo espiritual. Oh, qué increíble. Vamos a ver el verso siguiente. Mateo 7. Mateo capítulo 7, verso 7. 7 y 7. Porque todo aquel que pide, que recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si ustedes ven ahí, dice, aprende a pedir con insistencia. ¿Por qué muchas de las veces no recibimos? Porque no somos insistentes en nuestros cambios. No somos progresivos en nuestra transformación. Sí, la Biblia nos habla de una transformación, pero dice Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Significa que yo puedo mejorar mi vida con la insistencia de mi transformación. ¿Sí? Significa que si yo no soy insistente en la palabra y no hago que la palabra entre a mí, porque yo hago que la palabra entre a mí, yo puedo tomar una actitud de decir, ay, ya va a volver a predicar de lo yo ya me las sé todas, yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer, porque ya soy lo suficientemente adulto para hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Eso no es insistencia, eso es voluntad propia. La Biblia nos está hablando de una insistencia. Aprende a pedir con insistencia. Yo no solo pido y le digo, Señor, ayúdame a salir de este problema. No, yo le digo al Señor, con mi actitud de aprender y mi insistencia de que esto entre a mi ser. ¿Sí me estoy explicando? Yo soy insistente en ser un predicador. Pero tú crees que ser predicador nada más se dio así porque sí. No, yo tuve que ser insistente. Me metí en el instituto bíblico, estudié, insistí, me aprendí la Biblia, la leí, la valoré, me volví insistente. Dice que la Biblia entrará dentro de mí, ¿sí? Porque ahora ya no solo es un libro más que solo cargo, es un libro que porto en mi corazón. Esa es la misma manera que la insistencia nos enseña no solo a pedir. ¿Por qué? Pedir. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Cuando tú estás insistiendo, pero estás pidiendo de manera equivocada, no vas a recibir nada. Pero cuando tú estás insistiendo con una vida recta y le estás pidiendo al Señor, dice Santiago, dice así Santiago, dice el apóstol Pedro también, dice, tratad a vuestras esposas como vasos frágiles, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Significa que para que un hombre tenga
una respuesta de Dios, un hombre casado, tiene que tratar bien a su esposa. Wow. Aleluya, dicen las mujeres. ¿Ya? Pero para que una mujer tenga respuesta del Señor, tiene que respetar a su marido. O sea que todos tenemos algo que hacer aquí en esta vida, ¿verdad? Tanto casados como no casados. El que no está casado, la Biblia dice que se debe de abstener de hacer lo malo. Eso es insistencia. Pero ¿cómo? Es que no aguanto. No, tienes que aguantarte. ¿Sí? Te tienes que aguantar. ¿Por qué? Porque eso dice Dios, dice su palabra. ¿Cuál es la manera en que yo santifico? Para que mis oraciones no tengan estorbo. ¿Cuál es la manera en que yo pido y recibo? Haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas bien. Vamos a Mateo capítulo 14, verso 22. No los estoy enredando con tanta palabrería, ¿verdad? ¿No? Mateo 14, 22. Fíjense bien que entrar en una faceta de oración nos lleva a más. Dice aquí, la oración nos lleva a hacer cosas diferentes, nos da libertad y valentía. Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Digan conmigo, solo. Solo. Si no aprendemos a orar a solas con Dios y tener una comunión con Él, no vamos a poder vencer áreas de nuestras vidas. Si yo tomo la vida cristiana muy superficial, ay, es que el hermano es bien espiritual, pero es porque Dios lo escogió. No, mi amado, si tú eres igual de entregado que ese hermano que Dios usa poderosamente, te aseguro que Dios te va a usar igual o hasta más que esa persona. El problema es que no queremos pagar el precio de estar a solas con Dios. El problema es que muchas de las veces preferimos estar haciendo otras cosas que estar en una comunión con Dios. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Digan conmigo, el viento era contrario. Digan conmigo, yo también tengo cosas contrarias. Siempre vas a tener gente que se opone a tu vida en Cristo. ¿Ok? La vida cristiana no es una fantasía, es una realidad, es una verdad. Siempre vas a tener gente que te va a criticar por ser cristiano, que te va a juzgar. Yo me acuerdo hace algunos años atrás, fui a San Luis Río Colorado, fuimos a visitar una iglesia allá por Hermosillo, Sonora, y recuerdo que me la pasaba yo horas orando. Nos fuimos de vacaciones y me la pasé orando en una recámara, me la pasé orando, de veras. Mi familia me empezó a criticar porque me la pasaba horas en la presencia de Dios, adorando, leyendo la Biblia, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Al ratito se van de la casa y los embisten unos policías estatales y los arrestan por la nada, porque los habían confundido con unos narcotraficantes. Cuando yo estoy en mi cuarto orando, el Señor me habla y me dice, nadie se mete con mis íntimos. Nadie. Increíble, ¿verdad? Cuando tú estás pagando un precio de estar a solas con Dios, cuando tú pagas un precio de estar delante del Señor todos los días, ya no te preocupe lo que la gente diga o haga o se pare de cabeza. Tú solamente paga el precio de estar en intimidad con Dios. Dios no va a permitir que nadie estorbe el plan que Él tiene para ti. Y el plan tiene que ver con tener una vida libre y libertad en orar. Amén.
Vamos a ver lo que dice aquí. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Digan conmigo, vino caminando sobre. Imagínate que te vas a la playa, te llevas a tu familia y de repente uno de ellos se va a orar al monte, regresa y empieza a caminar sobre el agua. Mira, yo sí creo en lo sobrenatural, pero vamos a verlo simbólicamente. Aquella persona que ora va a caminar sobre sus problemas, ya no le van a afectar. Te pueden estar quitando tu casa, puedes estar a punto del divorcio, del problema más difícil que te puedes imaginar. Pero si tú eres una persona de oración, esa cosa, ese asunto no te va a derribar. Te pueden quitar lo que te quiten, pero tu libertad de conocer a Dios, nadie te la va a quitar. Y Dios te va a devolver todo lo que pierdas en el nombre de Jesús. Deja de estarte preocupando por cosas. La otra vez fui a predicar a Jalisco y el Señor me habla y me dice, háblales de sus tierras. De hecho fue David y Elba por mí esa vez, fueron a Jalisco por mí, allá a Ojuelos, ¿verdad? Y ahí estaba hablando de las tierras. Luego al día siguiente me habla el pastor de Ojuelos y me dice, ay, Pastor Madera, certera la palabra. Dice, aquí tengo ejidatarios, aquí en la iglesia. Dice que cuando usted estaba hablando de que no te estés afanando por las tierras, dice, les cayó como anillo al dedo. Dice, ellos faltan a la iglesia por sus tierras. Dejan de venir a una actividad de la iglesia por sus tierras. Dejan de venir a una actividad de la iglesia por un asunto de la familia. Pero ese día la palabra cayó y no en saco roto. Muchas de las veces le damos tanta importancia a las cosas que tenemos y se nos olvida lo importante que Dios nos ha dado. Tú y yo podemos caminar sobre el agua, sobre un mar de incredulidad, sobre problemas. Mira, yo digo, ay, híjole, yo podré no tener esto, no tener aquello, pero tengo a Dios. Otro día le estaba diciendo al Señor, antier, ayer, Señor, tanta gente que me ha fallado, que ha hecho esto, pero tú nunca me has fallado y nunca me has dejado solo. Estamos platicando eso anoche, mi esposo y yo. Nunca nos ha dejado solos. Nunca nos ha fallado. Siempre me ha dejado con la boca abierta. Señor, puedo tener una montaña de conflictos de porque la gente esto, aquello, pero tú, Señor, eres tan perfecto, tan real, tan verdadero, que yo tengo que abrir mis ojos y darme cuenta que siempre he caminado sobre el agua de problemas y nunca has permitido que me hunda. ¿Ok? Cuando tú eres una persona de oración, tú eres una persona libre de todo tipo de situación, no importa lo que te esté pasando. Es que ya no aguanto esta situación, es que mi mamá, es que mi tío, es que mi papá, es que en el trabajo. Oye, mira, ya déjate de rollos. Los problemas nunca se van a acabar, pero hay alguien más grande que tus problemas. Se llama Jesús. Hay alguien que venció la cruz, venció la muerte y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre y nos está diciendo a ti y a mí, si yo lo pude hacer, hoy te mandé a mi Espíritu Santo para que tú también lo hagas. Escucha la palabra libertad. Libertad. Libertad, Señor. No tengo que dejar que nadie sofoque mi relación contigo. No tengo que dejar que nada ni nadie me vuelva a preocupar. ¿Sabes? El 90% de los cristianos empieza bien. Radicalmente empiezan a orar, a tener una comunión con Dios, pero la mitad de sus años de su cristianismo comienzan a hacer las cosas mal. ¿Saben por qué? Por la falta de comunión con Dios. Se comienzan a hundir
comienzan a hacer las cosas a su manera. Porque nunca supieron tener tiempos a solas con Dios. Nunca. Y nuestra relación con Dios es algo que no se debe de acabar. Dice el versículo 25: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no oraba. Pedro solamente vivía de los demás. Él no oraba, él no tenía una relación con Dios. Él quería que Jesús le resolviera todos sus problemas. Él quería que Jesús le impusiera la mano: ora por mí, bendíceme, ayúdame, levántame, socórreme, bendíceme, Pedro no traía nada, estaba vacío. Así es que ese día que ve a Jesús, lo primero que hacen es que confunden la obra de Dios con una fantasía. Cuando una persona no ora, cuando una persona no busca a Dios, desde el altar se puede estar predicando, yo puedo estarme deshaciendo aquí y hablándote de milagros, de palabra profética, y tú, ¿de qué está hablando el pastor? No entiendes ni siquiera una sola palabra de lo que estoy hablando, porque no tienes una comunión con Dios. ¿Me estoy explicando? No tienes una comunión con la palabra. La palabra, es un libro. El profe de filosofía nos dijo que no creyéramos en la Biblia, que era escrita por una persona ahí que se le ocurrió. Si tú piensas así de la Biblia, obviamente las predicaciones aquí, para ti o para cualquier otra persona, pueden significar una nada, una fantasía. ¿Qué vieron a Jesús? Lo vieron que se fue a orar, bajó del monte, empezó a caminar sobre el agua. Lo vieron. ¡Ah! ¿Cómo gritaría una persona a las 2 de la mañana en medio del mar, el mar bramando, y de repente alguien caminando sobre el agua? Yo creo que sí te haces del baño. Sí te haces del baño. Porque no tienes una correlación con las cosas del Espíritu. Lo relacionas con fantasía, aún con brujería. ¿Me explico? Porque si eres una persona de oración y conoces, tú ves ese tipo de cosas, ya no te alarman. Ya no te alarman. Uy, vienes a la iglesia y de repente empieza a mover del Espíritu Santo, bien poderoso. Y empieza una persona en la iglesia a endemoniarse. Y tú, ¡ay! ¡Qué miedo! Porque no conoces la palabra, por eso te asustas. Pero una persona que conoce la palabra, me he endemoniado, ahorita el Señor lo suelta y lo saca. No tienes por qué asustarte. Porque una persona que conoce la palabra de Dios sabe que su libertad en Cristo Jesús vino a traer libertad al más oprimido o endemoniado que te puedas imaginar. ¿Me estoy explicando? Yo quiero que México, en el nombre que se convierta en una iglesia así como Nigeria. Nigeria hacen fila desde las 5 de la mañana todos los días tienen reuniones. Y todos los días están formados paralíticos, endemoniados, enfermos. Y llegan los congregantes: pastor Terry Ochoa,
allá están como 200 endemoniados. Ahorita los sacamos. Ya no están estresados por ese tipo de cosas, porque saben que su libertad en Cristo Jesús no depende solamente de solo quien los quiera ver, depende de la fe de su corazón y de que están teniendo comunión con Dios todos los días. Una gente llega a la iglesia no solo por necesidad, mis amados, llega porque está convencido que en la iglesia va a encontrar las mejores respuestas. No vienes aquí, no, es que tengo una necesidad muy grande. No, escúchame bien. No es por necesidad, es porque estás convencido de quién es Dios para ti. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estás convencido de quién es Dios para ti? Yo estoy convencido, por eso predico como loco. Por eso ando predicando en muchos lugares. Porque estoy convencido que lo que hago tiene más importancia que cualquier otra cosa. ¡Wow! Porque cuando tú vives en comunión con Él, todo lo que es de Él se convierte en ti. Eres Él. Simplemente eres Él. Digan conmigo, Pedro tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque no tenía una relación con Él. Vamos a Mateo capítulo 17, verso 1. Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ahora sí, miren, para que aprendan a orar, agarra y les dice, vénganse para que no anden nomás haciendo montón. Porque Pedro, Juan y Jacobo eran cholos. Y nunca aprendían nada bueno, siempre andaban metiendo la pata. ¿Sí? Yo no sé si eran allá de Juárez, porque había mucho cholo, Y andaban ahí, es que aquí andamos con el maestro, que quién sabe qué, y andaban tronando los deditos, pero nunca pagaban el precio de estar a solas con Dios. Entonces Jesús los agarra y dice, cholo Andrés, cholo Juan, cholo Pedro y cholo Jacob, vénganse, vámonos al monte. Ya se espantaron por verme caminar sobre el agua, a ver si ahorita no les da por irse al baño otra vez. Porque ahí Jesús se transfiguró en una situación tan espiritual, tan sobrenatural, que mucha gente que no tiene la capacidad puede convertir esto en una escena muy loca. Estoy explicando, fíjate lo que dice verso 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su como el sol. ¡Wow! Dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Quiénes eran Moisés y Elías? Dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, vamos a imaginarnos a Pedro, Señor, no manches. Porque es lo primero que hace una persona que no tiene una comunión, se emociona equivocadamente. Yo he conocido gente cristiana que se emociona locadamente. ¿Cómo? Nunca van a la iglesia, pero cuando vienen a la iglesia pasa algo sobrenatural. ¡No manches! Yo voy a venir a esta congregación, no hay otra iglesia igual. Y pasa una semana y ya no vuelven. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pedro era hablador. Pedro se emocionaba y actuaba antes de tiempo, no pensaba. Hacía las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque no tenía una comunión con Dios. La próxima vez que tú veas a una persona bien emocionada, no manches, es que yo, y que yo, que cuando oro por la gente se tiemblan y caen, tú nomás le vas a hacer, ajá, ok. ¿Y dónde te congregas? No, yo no me congrego, que no manches, que. No, ya sabes qué, pon tu vida en juego. La próxima vez que escuches a una persona así,
Primero, analiza sus frutos. Analiza qué clase de cristiano es. Un cristiano temporal. Porque un cristiano radical viene a la iglesia, llueve, truene, se ponga el sol, esté caliente, caiga nieve, pase lo que pase, está en la iglesia. Ese es un cristiano radical. Y un cristiano emocional, pues es aquel que depende de las emociones. Sus emociones suben y bajan. Suben y bajan. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y hay aquí una luz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, hijo que es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces cae, ¿qué? Y muchas veces en él. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió ¿de quién? El muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Verso 21, léelo en voz alta. ¿Qué dice? Este género no sabe su comunión. Di conmigo: comunión. Comunión. Y para si no fuera poco, aquella persona que ora es una persona que está buscando agradar a Dios hasta a través del ayuno. ¿Qué es el ayuno, mis amados? No es la abstinencia de comida, ¿sí? No solamente la abstinencia de comida, es dejar de hacer aquello que te quita tiempo de estar con Dios. Puedes ayunar televisión 1 hora, puedes ayunar tu telenovela favorita 1 hora, un día. Celular. Ay, no, la telenovela de Luis Miguel, no. Cuando tú ayunas algo que te impide acercarte a Dios, eso es ayuno. Que vamos a Jeremías 33:3. Jeremías capítulo 33, verso 3. Clámame, yo responderé. Con este terminamos, ¿ok? Jeremías 33:3. Esta me lo sé de memoria, ¿verdad? Es un versículo tan conocido. Clama a mí Y yo y responderé. yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a poner sobre nuestros pies.